Da un paso atrás. No lo volveré a decir. Ok. Solo toma un respiro. Aquí nadie quiere hacerte daño. Deja el muñeco y podemos hablar. ¿Bajar el muñeco? ¿Has estado escuchando una palabra de lo que dije? No lo estás consiguiendo. Da otro paso y me cortaré la garganta. Klaus dejó escapar un suspiro y asistió con la cabeza a Chen. Hazlo. En un abrir y cerrar de ojos, Chen estaba encima de la clase D. Su rodilla en su tráquea. Hizo una señal a los dos agentes en la habitación para que se la llevaran. No recuerdo que haya sido tan amable, Klaus dijo con una sonrisa irónica. Cuando empieces a ensuciarte las manos, entonces puedes decirme cómo manejar a los clase D, ¿de acuerdo? Klaus recogió a SCP-174. Este pequeño les había estado dando problemas por un tiempo. Aunque no parecía poder moverse, lo habían visto mirando en su visión periférica de vez en cuando. Además de eso, las imágenes de vigilancia habían confirmado que parecía capaz de girar ligeramente la cabeza. Bienvenidos de nuevo, hoy les traigo a SCP-174. No olvides suscribirte. D14285 había sido el más afectado de todos los sujetos hasta la fecha. Sus puntajes en la escala de resistencia psíquica eran extremadamente bajos, por lo que esperaban un resultado dramático. Esto no lo había sido. Necesitamos invocar una reacción más fuerte. ¿Más fuerte? Estaba lista para cortarse la garganta después de las 2 horas con Annabelle allí. ¿Qué más quieres? Como de costumbre, Chen, te estás perdiendo del punto. No me refiero a la relación de los sujetos con el muñeco. Quiero decir, lo que el muñeco puede revelar sobre el tema. D14285 había sido presentado con el muñeco horas antes. No pasó mucho tiempo antes de que el muñeco comenzara a hablar. Explicaba cómo había crecido en una hermosa casa de 2 pisos en las afueras de Boston. Su infancia había sido normal y agradable, con poco de qué quejarse, hasta la noche del 13 de septiembre. Un incendio había comenzado en la cocina esa noche y rápidamente envolvió toda la casa. Apenas había logrado salir con vida. Los registros habían demostrado que, de hecho, se trataba de la propia infancia de D14285. La casa de su familia se había incendiado cuando ella era una niña y se había llevado consigo los ahorros de su familia. Su vida había ido de una decepción a otra, pareciendo que todo se remontaba a este único incidente. ¿Entiendes ahora el valor de la muñeca? Chen lo miró sin comprender. Está bien, déjame explicártelo. La muñeca es telepática, puede leer la mente. Así que no solo da la información, sino que si escuchas la historia, nos está dando los secretos y la historia de quien quiere que esté interactuando. No puedes mentirle a esa cosa. Te tengo. Pero tenemos otros SCP que pueden hacer eso. Sí, pero algunos de ellos son peligrosos, otros podrían mentirte. Esta cosa es bastante fácil de manejar. Chen asistió con la cabeza. Cuando la furgoneta se detuvo frente a la casa, Klaus volteó hacia los agentes. Ok, vamos a repasarlo una vez más. El hombre adentro, la inteligencia apunta hacia él. Es el asesino en serie que la policía ha estado rastreando durante los últimos 3 meses. Sospechamos que tiene habilidades anómalas. Probablemente control mental. Casi lo atrapamos un par de veces, pero cada vez llegamos minutos demasiado tarde. Tiene que estar sintiéndonos o algo así. No es solo mala suerte. Ok, pero ¿por qué está la muñeca aquí? Quiero una confesión. La muñeca debería provocarlo para que nos cuente sobre los asesinatos. Plan justo. Hagamos esto. Glaseter, Chris Kane, manténgase firmes conmigo. Una vez que estemos dentro, toma las esquinas. No te acerques demasiado. Los 3 hombres se acercaron lentamente al frente de la casa. Todos se veían en silencio. La única luz que pudieron distinguir provenía de las grietas en la pared del ático. Se arrastraron hacia la casa, permanecieron lo más silencioso posible. Cuando llegaron a la puerta principal, escucharon a Klaus gritar desde atrás. ¡Allí! ¡Se ha ido por la puerta de atrás! ¡Él sabía que veníamos! Chen, Glaseter y Chris Kane salieron tras el hombre. No estaba lejos. Chen lo atraparía en poco tiempo. ¿Cómo sabía que veníamos? Cuando Chen miró a su lado, vio a Glaseter tratando de seguirle el ritmo. Cuando se dio de vuelta hacia el otro lado, Chris Kane se estaba quedando atrás. Chris Kane, muévete o te haré limpiar baños. Cuando Chen alcanzó al hombre, este se deslizó hacia adelante y se torció los tobillos. El hombre cayó y se detuvo frente a ellos. Él los miró con una mirada de sorpresa y conmoción en su rostro. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hiciste? Glaseter, llévalo de vuelta a la casa. Chris Kane, recupere el aliento y haga un seguimiento.
Aclara todo esto y terminará rápidamente. ¿De qué estás hablando? No he hecho nada. El hombre estaba sentado en una silla en el sótano, con un pequeño corte en el ojo. Parecía aterrorizado, genuinamente asustado. Deja de hacerte el tonto. Dinos lo que hiciste. Cuéntanos cómo supiste que íbamos a venir. No tengo idea de lo que estás hablando, viejo. Bien, lo haremos a tu manera. Chen, trae el muñeco. Chen entró con el muñeco y se acercó al hombre de la silla. Dejó el muñeco en su regazo. ¿Qué es esto? Es tu nuevo mejor amigo. Nos vemos en 1 hora. ¿Estás listo para esto? Chen asistió abriendo la puerta. El sospechoso estaba sentado en la misma silla, pero el muñeco estaba sobre sus rodillas y parecía estar conversando con él. ¿Tienes algo que quieras decirnos? El hombre miró entre Klaus y Chen. No lo lastime. No dejaré que lo lastime. Ya ha pasado por suficiente. Nadie quiere lastimar a nadie. Toma un respiro. ¿Por qué no nos cuentas una pequeña historia? ¿Por qué no nos cuentas su pequeña historia? ¿Su historia? Sí. ¿Qué le pasó a este pequeño que está tan triste? ¿Ah? Oh. ¿No lo sabes? Realmente es triste. El hombre les contó cómo habían golpeado el muñeco cuando era niño. Su padre había sido cruel y su madre no lo había protegido. Su padre estaba particularmente fascinado con un atizador caliente que tenía junto a la chimenea. La insignia era única, un escudo familiar de generaciones anteriores. Esa cicatriz había sido hecha, curada y requemada innumerables veces. A medida que crecía, ese miedo se convirtió en ira. Estaba cansado de estar asustado y era lo suficientemente fuerte como para defenderse. Su padre no lo había dañado nunca más. Esta ira, sin embargo, se convirtió en otra cosa, una sensación de poder. Él no era como todos los demás. Era más fuerte, mejor, tenía una vocación superior. No necesitaba seguir las reglas de la sociedad. No era uno de ellos. Él era algo completamente diferente. Inmortal, quizá no, pero tenía que permanecer en las sombras mientras hacía su trabajo. Mientras enseñaba sus lecciones a esos débiles niñitos, la sociedad no entendería su arte. Klaus miró a Chen con disgusto. Se lo daré a usted, Dot. Eso ciertamente fue más fácil que sacárselo a golpes. Chen miró a Chris Kane. Chris Kane. Clave criptográfica. Relájate. ¿Qué te pasa hoy? Llévatelo. La Sater. Trae la muñeca. Chris Kane agarró el hombre por el brazo y lo sacó mientras la Sater tomaba la muñeca. No le hagas daño. No es su culpa. Trató de soltarse de Chris Kane y agarrar el muñeco. ¿Por qué estás haciendo esto? No soy yo. Es el muñeco. Yo no he hecho esas cosas. Luchó y agitó sus brazos hacia Chris Kane, haciendo un breve contacto y enviando a Chris Kane al suelo momentáneamente. Chen corrió hacia atrás y agarró al hombre, sacándolo mientras lloraba. ¿Estás bien? Chris Kane asistió sosteniéndose de su mano. Ve a la camioneta. Haz que un médico te revise tus manos cuando regresemos. Nah, está bien, señor. Solo fue una sacudida. Estaré bien. Chen asistió y se alejó. Cuando se fueron, se quitó el guante y se frotó el dorso de la mano. SCP-174 es una figura de ventríloco de madera que mide 53 centímetros de pies a cabeza, con ropa algo andrajosa y daños leves en varios sectores. Al juzgar por el estilo y el estado de conservación del objeto, data del principio del siglo XX. Los objetos y la boca de SCP-174 pueden manipularse mediante un mecanismo dentro de la figura. Cuando se ven en visión periférica, los sujetos informan en ocasiones que SCP-174 los está mirando directamente con una expresión de anhelo o tristeza. Cuando los sujetos miran directamente a SCP-174, esta expresión anómala no es visible. Ver a SCP-174 directamente como un espejo o un video en vivo parece aumentar la probabilidad de que este efecto se manifieste. El personal en las inmediaciones de SCP-174 informan un sentimiento general de tristeza o simpatía hacia la figura, pero no pueden explicar ninguna razón para estos sentimientos. La exposición prolongada
adecuada puede hacer que el personal personifique la figura en mayor medida. Aquellos con puntaje particularmente bajo en la escala de resistencia psíquica, en algunos casos comienzan a actuar como si SCP-174 fuera un ser vivo. La discusión del estado emocional de la figura, particularmente en relación con su pasado, en la mayoría de los casos conducen a la figura vuelva a contar una historia de cómo fue abandonada o maltratada. Nunca se ha repetido ninguna historia y por lo tanto se desconoce cuál sea la verdadera, si es que alguna lo es. Los investigadores han teorizado que SCP-174 puede tener habilidades telepáticas de bajo nivel, ya que cada historia parece estar basada en un tema que tendrá una resonancia particular con el tema actual. Simplemente demuestra que nunca puedes conocer realmente a nadie. Como siempre, cuídate y recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir, si quieres. Hasta la próxima. Adiós.